El artículo que yo escribí para este número se llama La crisis de paradigmas de la escuela secundaria y un poco tiene que ver con la otra parte o con el otro subconjunto más grande de escuelas que Gisela no nombra, digamos, porque Gisela está hablando justamente de estas políticas de innovación de la estructura de la escuela secundaria, y terminó diciendo que es muy interesante que los adultos de la escuela somos los primeros que nos sentimos incómodos en una escuela que se piensa nueva. Yo trabajo hace 7 años en una escuela que se piensa vieja y excelente. Entonces, arranco el artículo con un evento que sucedió cuando yo entré a esa escuela y entré al sistema, básicamente, que fue una reunión de personal donde se discutía qué se iba a hacer con unos alumnos que le habían robado celulares a docentes. Esa reunión fue catastrófica realmente y muy dura, porque circularon discursos muy fuertes. Terminó renunciando la rectora en ese mismo momento, a raíz de la violencia discursiva que circulaba entre los adultos, porque era una reunión de adultos. Yo entraba ahí, entraba al sistema y de repente había una batalla campal. Y con el correr del tiempo fui comprendiendo que eso que sucedió ese día, tan cargado de violencia discursiva, entre los propios adultos y sobre las cosas que se decían de los chicos, pensándolo históricamente, era un emergente de algo que venía de largo o de algo que se estaba procesando por debajo, digamos. Brodel, que fue un historiador canónico de la historiografía más o menos como la pensamos hoy, hablaba de tiempos cortos, medios y largos. Y ese corto plazo, ese emergente que fue esa reunión de personal, estaba hablando de cosas que estaban pasando en distintos niveles. Y lo que estaba pasando en distintos niveles y sigue pasando en estas escuelas, no solo en las tradicionales o en las escuelas secundarias comunes del sistema, sino también en las escuelas nuevas, al tener que enfrentar un nuevo formato que se está inventando en ese momento. Lo que se discutía ahí era la idea y el concepto de inclusión. O sea, ¿qué hacemos con estos pibes que antes no entraban a la escuela? Sin la oportunidad de contar con un margen para aplicar formatos nuevos, las escuelas comunes, que no dependen de las universidades nacionales ni participaron de estas políticas públicas que Gisela comentaba, tienen que, de entrada, arreglárselas como eran antes, con una población para que no fue pensada la escuela secundaria, como decía también Gisela, que fue pensada elitista, excluyente. En 1960, el 45% de los alumnos en edad de ir a la secundaria iban al secundario, o sea, menos de 5 de cada 10 pibes. En 2015 ese número era 89,1, o sea que 9 de 10 van a la escuela secundaria, o por lo menos se matriculaban. Hay que ver después, obviamente, el tema del degranamiento y todos los fenómenos que suceden ahí en el medio. Mientras, la escuela secundaria mantiene un formato que impide, digamos, la verdadera inclusión de esos pibes. Entonces aparecen estos emergentes. Aparecen estas situaciones, en el aula que los docentes no sabemos manejar. Un poco están los discursos de, bueno, a mí no me formaron para esto, y otro poco porque realmente es difícil comprender la dimensión de lo que está sucediendo. Entonces muchos se refugian en la mí no me formaron para esto y estos pibes no tienen que estar acá, son inadaptados y punto, que era lo que pasaba en 1960, donde se iban a trabajar y punto, y no terminaron la secundaria. Pero ahora, bueno, ya los tenemos ahí habitando las escuelas y tenemos que empezar a pensar, bueno, ¿qué se hace con eso? La discusión sobre qué significa la inclusión educativa en las escuelas secundarias, en mi experiencia, no es una discusión teórica, no es nos sentamos a discutir la inclusión. Es nos sentamos a discutir qué hacemos con Hugo en primero quinta que reventó un curso, una clase. O sea, viene una compañera llorando y me dice, a ese pibe hay que echarlo. Yo ese día le dije, ¿sabes cuál es tu problema? Vos pensás exactamente lo contrario y te frustrás porque no podés tolerar no poder hacer nada con este pibe que se te escapó y te detonó el curso. Bueno, eso es la discusión sobre la inclusión. Ese es el estadio en el que estamos en la escuela secundaria. Y que muchas veces
las más de las veces, genera una suerte, me parece a mí, o en lo que yo veo, en lo que yo analizo, de naturalización de la situación, en términos de no pensarlo históricamente, no pensarlo como, bueno, acá están empezando a pasar cosas que antes no pasaban, y esto se encuentra en un atolladero, porque el formato de la escuela no habilita, por ahora, incluir a estos pibes de manera con calidad. Entonces, la primera parte, y ahí está la primera crítica que surge en esto de, bueno, ¿qué es la inclusión? Esto es un galpón donde entran los marginales. Entonces, la inclusión educativa es falsa, es en ese razonamiento. Están adentro, pero no están aprendiendo nada, no les sirve, giran por la escuela, no están dentro del aula, no respetan, no cumplen con las pautas que todos tenemos en la cabeza de lo que es una secundaria clásica. Entonces la idea es, bueno, entonces, ¿qué es incluirlos realmente? Pues solo que estén es numérico. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para incluirlo? Y ahí también se producen nuevos atolladeros. Y la naturalización y la necesidad de salir de esa naturalización y de no pensar que eso que nos está pasando en la escuela donde uno labura es lo normal, o es lo único que sucede, o es lo único que puede llegar a suceder. Gisela recién nos contó una serie de posibilidades que hay que sencillamente transitar y sencillamente probar a ver si andan, que apuntan justamente a esos problemas, en espacios donde eso es posible pensarse, digamos, porque disponían o disponen, con el tema de la autonomía universitaria, de recursos presupuestarios, pero también de una autonomía en términos de estructura. O sea, bueno, podemos inventar un cargo de coordinador de curso. Bueno, en las otras escuelas no. O eso implica otra relación de fuerzas con los gobiernos jurisdiccionales, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en mi caso, con la provincia, con la Santa Fe, con la de Formosa, con la de Misiones, Chaco, y otros tiempos administrativos, y otras, entran en juego un montón de situaciones mucho más, muy complejas, digamos, no mucho más, muy complejas de abordar, para conseguir que habiliten un par de horitas para atender un problema chiquitito. Bueno, eso es todo un esfuerzo titánico, que nos den 200 pesos en negro a destiempo. Entonces, bueno, el tema de la burocracia es un nudo difícil. Quería volver sobre esto de que esas situaciones de emergencia y de estallido adentro del aula, de cosas que no estaban contempladas, que pasaron dentro del aula, generan también esta cuestión de la naturalización. Bueno, esto es lo que hay, entonces esto es todo. Entonces yo no puedo hacer nada con esto, entonces no hago nada con esto. Y no puedo pensar hacer otra cosa con esto, porque además yo solamente tengo horas adentro del aula. ¿En qué momento me pongo a pensar qué hago con esto si yo solamente tengo que... O sea, vengo para dar la clase, estalla la clase, me voy a mi casa llorando, tengo ataque de pánico, etc. Y cuando puedo, bueno, atiendo a mis hijos, salgo a pasear, si puedo. Y después el gobierno, y después encima la dirigencia política te dice, bueno, que no servís, que tu salario, que sos esto, un rosario de epítetos. Entonces realmente es sumamente frustrante y todo se agota ahí. No tengo tiempo para pensar estrategias de cómo abordar esos problemas. Me frustro, termino ahí, prendo la tele y me están insultando. Entonces, a mi criterio de nuevo, una de las cuestiones centrales es tratar de escapar dentro de lo posible. Es muy difícil para un docente que trabaja en esas condiciones correrse de ese lugar tan duro, tan frustrante, tan frustrante, tan alienante, que es asumir que eso es, que ahí se termina todo y que lo único que puedo yo hacer por ese pibe es o desaprobarlo impostando una exigencia que no es tal, o aprobarlo aunque no estén dadas las condiciones, porque bueno, pobre pibe. O sea, entre esos dos extremos de la aprobación o desaprobación masiva, falaces ambos, hay que moverse. Ahora, ¿cómo hago para encontrar el punto medio? Bueno, el punto medio se opera sobre una enorme heterogeneidad en los alumnos. Eso es el problema de la inclusión. Tengo tiempos distintos, tengo culturas distintas, tengo lenguajes, o sea, tengo idiomas distintos, tengo migrantes recientes, tengo una diversidad inabarcable a primera vista,
y no sé qué hacer con eso. Entonces, la crisis de paradigmas, me parece a mí, opera sobre eso. La escuela secundaria no está pensada para esto. Y los docentes no estamos formados o preparados mental y psicológicamente para enfrentar determinados emergentes muy fuertes que aparecen en el aula. Además de que, y en el artículo cito a Flavia Terici, en un artículo que publicó ella también, donde hay 3 núcleos problemáticos de la escuela secundaria que tienen que ser atendidos de manera urgente. Uno es el tema de la organización enciclopedista del conocimiento, que es esta cuestión de, bueno, tengo historia, geografía, formación ética y ciudadana, matemática, biología, etcétera, que es un formato decimonónico de la organización del conocimiento, que ya no se piensa así en Argentina, por lo menos hace 35 años. O sea, ya no existe esa división de conocimientos de esa manera. Cualquier persona que ha cursado un posgrado universitario o incluso una licenciatura universitaria sabe que tiene que hacer uso de otras disciplinas para poder avanzar un milímetro sobre un campo de conocimiento. Digamos. No alcanza solo con historia para hacer una tesis de historia, o no alcanza solo con economía pura para hacer una tesis de economía. Ni de física, ni de química. Pero está organizado así en la escuela secundaria. El otro problema que señala Terici tiene que ver con que eso replica en la formación docente. Entonces tenemos profesorado de historia, profesorado de geografía, profesorado de matemática, profesorado, con una equivalencia, con una correlación exacta, cómo están organizadas las materias en la escuela secundaria. Y el tercer punto que plantea Terici es que el trabajo docente está organizado así. Entonces uno tiene 6 horas de historia acá, sale de ese colegio, se va a otro colegio y tiene 4 horas de geografía, porque le habita el título, sale de ese colegio y se va a otro colegio porque tiene 4 horas de formación ética y ciudadana. Cajoncitos, y me voy armando un Tetris semanal con ayuda de, con suerte, astucia y oportunidad, porque eso es un tiempo largo que demora que uno se arme una agenda que represente un salario digno. Son años de armar todo eso. Entonces, algunos de estos, el punto para mí más crítico tiene que ver con la organización del trabajo docente. El resto es más fácil de modificar, digamos, en términos de, bueno, organicemos las materias de otra manera, organicémosla por áreas, organicemos por afinidad, por proyecto. Ahí podemos discutir un montón sobre cuál es el mejor formato para acercar a los pibes al conocimiento. El tema es el trabajo docente, y ahí se impone, esto es una opinión personal, pero hay mucha gente que piensa en este sentido, la aplicación de algo que está ya contemplado en una resolución del Consejo Federal de Educación de 2009, no sé si es la 84 o 93, que es la de profesor por cargo, donde tenemos una cantidad de horas frente a curso y una cantidad de horas fuera de curso para ponernos a pensar, a discutir con colegas, a ver qué hacemos para atajar a determinado problema que vemos que circula por ahí. Lectura y escritura, tal vez. Los pibes no saben leer en quinto año, bueno, a ver, ¿con qué tiene que ver esto? Bueno, nos ponemos a leer, nos ponemos a discutir, nos ponemos a perder el tiempo también. Entre paréntesis, con una colega que estamos haciendo algo que tiene que ver con lectura y escritura, tuvimos, gracias a que nosotros sí tenemos unas horas de cargo, o sea, fuera de curso, tuvimos 3 meses tomando café hablando estupideces en el UFUET, hasta que al cuarto empezamos a llegar a un puerto. Pero bueno, eso demandó 3 meses de hablar en el aire hasta encontrar alguna beta concreta sobre por dónde puede venir ese problema. Esto se vuelve a anunciar hoy, digamos, por parte del gobierno de Cambiemos como una novedad, cuando en realidad esto está vigente, y en la misma Ciudad de Buenos Aires se avanzó, pero quedó trunco. O sea, el mismo ministro que dice que esto es novedoso y va a cambiar todo, lo aplicó, pero lo dejó trunco cuando él era ministro. Pero cosas que pasan. Y la otra cuestión es, ¿para qué sirve la escuela secundaria hoy? Los discursos desde la recuperación de la democracia sobre esto, yo percibí 2. Uno que tiene que ver con la mano de obra, con la generación de mano de obra lisa y llana, enmarcado en la teoría del capital humano. El mismo Bullrich publicó un artículo bastante raro, como está escrito, que se llama En educación, el mejor capital humano. O sea, clarísimo.
Y el otro discurso, digamos, que circuló durante el kirchnerismo tiene que ver con la formación de ciudadanos críticos, digamos. Y me parece que los discursos pivotean en esos dos, es como un movimiento pendular. Ahora estamos de nuevo en la formación de capital humano, como en los 90. Esa es una posibilidad, pero obviamente quienes nos dedicamos a la educación sabemos que si bien el tema del mercado laboral es un dato importante a la hora de pensar para qué sirve la escuela secundaria, bueno, es un dato. Los que nos dedicamos en serio, los que le ponemos ganas y garra a esto, digo, todas estas cosas que enumeraba Gisela, maravillosas que estaban tratando de hacer en esas escuelas, tienen que ver con no pensar solamente la formación de mano de obra, sino también cómo prepararlos para entender su entorno, cómo prepararlos para un estudio superior, cómo prepararlos para la integración social. Digamos, hay un montón de factores que tienen que ver con acompañar a un adolescente mientras crece en la escuela. Pero eso obviamente es difícil de resolver, y mucho más desde la escuela misma, o sea, con los docentes tratando de apagar incendios en el aula. Pero bueno, eso es una pregunta que no está para nada resuelta. Porque también, a modo de opinión personal, que Bullrich diga que esto va por el lado del capital humano, es decir, bueno, está bien, uno puede decir divino lo que decís, pero yo acá tengo este pibe que está incendiando la escuela. 3. ¿A qué voy con esto? Hay un divorcio grande entre los grandes discursos, a mi criterio, que circulan a los altos niveles ministeriales y lo que pasa dentro de la escuela. Nosotros en la escuela estamos discutiendo qué hacemos con el pibe que incendió el aula. Discutan el capital humano y discutan el capitalismo global, pero nosotros estamos viendo qué hago con este pibe. Y nadie me está respondiendo y no tengo la posibilidad de yo pensar qué hago con esto. No obstante, es una pregunta pertinente, dura, densa y que hay que atajar, y que hay que abordar, y abordar con conocimientos técnicos, pedagógicos, docentes. A los docentes no nos da mucha pelota este gobierno. Y el puerto al que uno termina llegando, analizando esto, que es para qué sirve la escuela secundaria, es el único momento, la secundaria no, para qué sirve la escuela en general, en Argentina, el único momento en que se pensó una solución masiva a la inserción de Argentina de determinada forma dentro del capitalismo y de una forma educativa. O sea, el único momento, piensa uno, en el cual la Argentina pensó, esta es la forma en que Argentina se va a insertar en el capitalismo mundial, este es el modelo educativo que necesitamos, fue Sarmiento, pensándolo masivamente. Quienes hablan hoy de la educación del futuro hablan de homeschooling y de una serie de iniciativas que aplican sobre un núcleo muy reducido de población. ¿Y qué hago con la millonada restante? No sabemos. El que sí pensó eso, inicialmente de forma masiva, repito, pensando en cómo Argentina se insertaba en un capitalismo en ese entonces, fue Sarmiento. Puigdemont le llama a eso el sistema de instrucción pública centralizado estatal. Pero la secundaria era elitista. Entonces ahora hacemos la secundaria obligatoria con la 26206, todos adentro. ¿Y adentro para qué? Y ahí tengo que apagar el incendio en la escuela y roban el celular y suceden cosas como las que pasaron cuando yo entré al sistema educativo. Entonces, me parece que mi artículo termina sin ninguna respuesta a estas preguntas, lo cual también es un poco frustrante, pero sí puede servir a título de, bueno, estas son preguntas fuertes que uno se hace y que necesita discutir, digamos, y necesita que circulen, y necesita escuchar qué se dice de otro lado. Personalmente, bueno, Gabriel cuando me convocó para esto me había pedido que comentara un poquito el tema del blog que yo sigo, que se llama fuelapluma.com. Ahora tenemos un dominio propio, $18 por año. Y que tiene que ver un poco con esto. Fuelapluma.com. Sí, en realidad el himno de Sarmiento empieza con Fue la lucha, pero pifié y sí, quedó así. La pluma y la palabra, sí. No, me confundí con el nombre, con el principio del himno de Sarmiento. Y hay una cosa que trato de hacer es esto, es tratar de exteriorizar cosas que se me van ocurriendo para tratar de entender un poco qué está pasando en la escuela. O sea, yo
cuando suceden estos emergentes, yo, mi trastorno obsesivo-compulsivo, necesito saber de dónde sale esto. O sea, ¿por qué pasó esa reunión? ¿Por qué se reacciona así? ¿Por qué? Y esto me pasó a mí de esta manera. ¿Por qué ese preceptor camina así? A ese nivel de demencia he llegado. Todavía no publiqué nada sobre ese punto, porque es un poco ríspido. Pero digo, a grandes rasgos, camina como un vigilante, porque el preceptor antes era un vigilante. Entonces camina como un carcelero. Es un celador y camina así, entonces parece, solamente le falta estar con la llave así. Porque camina así, entonces yo lo miraba y decía, hasta que, bueno, obviamente esto es una reflexión histórica y entender las tradiciones que circulan por la escuela y las tensiones que andan dando vueltas y las atribuciones que se toman, bueno, para escapar de la alienación y de pensar que eso es así y no hay nada que hacer con eso y lo único que puedo hacer es aprobarlos o desaprobarlos, es que traté de pensarlo de esa manera. Tal vez no es la mejor porque es individual, pero sí este tipo de instancias donde uno se escucha con otros y donde circula un poco más la palabra y donde podemos discutir y polemizar puedan ayudar un poco a encontrar algunas luces. Así que bueno, gracias.